Hola, buenos días a todos. Gracias por venir y estar en el otro lado de las cámaras. Comenzamos la última parte del ciclo de la Cátedra Fisabio Universidad de Valencia. Estos ciclos, cada uno de los ciclos tiene 3 partes. La primera es un Ateneo, en el que ya participó con un ponente que fue José Antonio Navarro y luego la discusión de los pediatras. Luego la segunda parte del ciclo es la participación de un joven investigador. En este caso, Mónica López Lacorte habló de cómo las matemáticas ayudan a las vacunas y entramos en la última parte de este tercer ciclo, que es el taller de trabajo, el workshop, que vamos a tratar todo el tema de comunicación, de organización y comunicación de la campaña de vacunación en España y en Europa. Y el moderador va a ser el doctor José Antonio Yuc, de la Dirección General de Salud Pública, al que le doy la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Mi papel de moderador va a ser muy breve, solamente presentar de manera muy breve a las 3 participantes de esta mesa, 3 mujeres pues que tienen un papel muy protagonista y tienen una experiencia muy amplia en los temas que vamos a tratar. En primer lugar, Aurora Limia, que es la jefa de área de programas de vacunas del Ministerio, está aquí como la persona que ha coordinado la estrategia de vacunación frente a la COVID. Y bueno, en su papel de coordinadora pues ha tenido, como es lógico, una parte muy importante en todo el trabajo que se ha desarrollado de la vacunación. En segundo lugar, en diferido, tenemos a Hanna Noginek, que pertenece a la Oficina de Seguridad de las Vacunas de Finlandia. Es además también la secretaria del Comité Asesor de Vacunas finlandés y bueno, colabora pues con distintos organismos internacionales, sobre todo en el campo de los comités asesores técnicos, que es de lo que nos va a hablar. Bienvenida también. Y luego, por último, Elena Sanz. Elena Sanz es periodista científica, tiene una trayectoria de colaboración en medios como El País o El Mundo en el ámbito de la comunicación científica. Ha recibido algunos premios como el Beringer o el Prisma de la Casa de las Ciencias por sus artículos de divulgación, y actualmente es editora y recientemente redactora jefe también de The Conversation, un medio digital en el que, bueno, pues de difusión de temas científicos, muy alejado de lo que pueden ser unos medios, digamos, tradicionales, ¿no?, en los cuales la veracidad o la calidad de lo que se comunica pues es un poco más esto. Las presentaciones se van a hacer por orden correlativo, las de Aurora y las de Elena aquí en presencia, las de Hanna a través de internet. Y una vez finalizadas las presentaciones, pues ya haremos un turno de palabras para debatir, para discutir. No hay que olvidar que esto es un taller de trabajo y que por lo tanto no es unas conferencias magistrales, y esperamos que tanto las personas que están en la sala como las que están conectadas por streaming pues participen activamente luego en esta presentación. Y sin más ya, Aurora, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio y Javier, por haber contado conmigo para participar en este evento, en este workshop. Y yo voy a hablar un poco de cómo hemos trabajado, ¿no?, la estrategia de vacunación COVID-19 en España. Desde un punto de vista técnico. Ahora os comentaré, pero yo trabajo en el nivel técnico, ¿no? Luego otra cosa es cómo se toman las decisiones, etcétera, que vamos a comentar brevemente. Pero lo que yo voy a comentar ahora es eminentemente técnico. Bien, en primer lugar decir que no tengo ningún compromiso, o sea, ningún interés con las compañías farmacéuticas comercializadoras de vacunas, pero sí que he tenido una participación y tengo una participación muy activa tanto en la coordinación como en el trabajo técnico con la ponencia de vacunas y también con el grupo de trabajo técnico. Bien, y
Para comenzar, sí quería comentar un poco cómo se toman las decisiones, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la política de vacunación en España en una situación de no pandemia. Entonces, desde que hubo las transferencias, el traspaso de las competencias de salud pública a las comunidades autónomas, son estas las comunidades autónomas las que gestionan los programas de vacunación. Y cuando hablamos de gestión del programa de vacunación es todo desde la adquisición de las vacunas hasta el suministro, ¿no?, la distribución, la administración e incluso la evaluación de ese programa. Todo eso es competencia de las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se creó por la Ley General de Sanidad en 1986, de lo que se encarga es de coordinar y de cohesionar todos los programas de salud en las comunidades autónomas. Y tiene una estructura que es la que figura ahí. Por un lado está el pleno, no sé si se ve, sí. Por un lado está el pleno del Consejo Interterritorial, que es el primer nivel, donde están representados todos los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y lo coordina la ministra de Sanidad. Luego de ese pleno dependen diferentes comisiones y la que se encarga de todos los programas de salud pública es la Comisión de Salud Pública. Y de esa comisión dependen diferentes grupos de trabajo y ponencias y la que se encarga de todo lo que tiene que ver con vacunas, vacunación, registros de vacunación es la ponencia de vacunas, que bueno, oficialmente se llama Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Este grupo, que veis que está en otro color naranja o crema, este grupo es un grupo técnico y asesora, hace propuestas a los que toman las decisiones, ¿no?, que son los políticos, los directores generales de salud pública que están representando en la Comisión de Salud Pública y al Pleno del Consejo Interterritorial. Esta ponencia está formada por un miembro de cada una de las comunidades autónomas nombrada por su director general de salud pública y además forman parte de él otras representantes de otras instituciones como es Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior por las prisiones, y está también Ingesa y luego hay otras representantes de la vigilancia epidemiológica, está el Instituto de Salud Carlos III, está también la Agencia Española de Medicamentos, bueno, etcétera. O sea, hay diferentes instituciones, Sanidad Exterior, bueno. Y como digo, de lo que se encarga es de elaborar propuestas de recomendación para el conjunto del Estado. Tanto por la forma de trabajar que tiene esta ponencia, que tiene un procedimiento sobre cómo elaborar estas propuestas, como por la trayectoria que lleva, la composición, etcétera, es lo que el comité considerado como comité asesor de vacunas en España. Lo digo porque como luego va a haber una presentación sobre los NITAG, los comités asesores de vacunas, pues que sepáis que en nuestro país el considerado como comité asesor de vacunas a nivel nacional es esta ponencia de vacunas. Y todas las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial son por consenso, pero no son vinculantes para las comunidades autónomas. Entonces, durante la pandemia se ha aprovechado esta estructura para la toma de decisiones, ¿no?, y ha habido algunas diferencias que voy a comentar ahora. Una de ellas importante es que las vacunas no las ha comprado, digamos, cada comunidad autónoma, sino que las vacunas las ha adquirido cada país, en nuestro caso la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y se han distribuido y se han repartido de una forma equitativa y acordada, ¿no?, entre las comunidades autónomas. Además, la adquisición de vacunas se ha hecho a través de un acuerdo de adquisición conjunta coordinado desde la Comisión Europea. Y este es un mecanismo interesante que se puso en marcha tras la pandemia de gripe de 2009 y que se aprovechó para la adquisición de estas vacunas y con un mecanismo yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo ha permitido que el reparto en la Unión Europea sea equitativo. Además, otro aspecto importante es que los acuerdos que se han tomado en el Consejo Interterritorial durante la pandemia se han hecho a través de lo que se llama declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública, que son vinculantes para las comunidades autónomas, a diferencia de lo que es habitual en el Consejo Interterritorial.
Bien, pues en un acuerdo que se tomó en septiembre de 2020 se estableció que iba a haber una única estrategia de vacunación para todas las comunidades autónomas y que se iba a nombrar un grupo de trabajo que dependería de la ponencia de vacunas para su elaboración. Y además se crearía un registro de vacunación COVID-19. Así establecimos un grupo de trabajo técnico, ¿no?, de vacunación COVID-19, que era multidisciplinar, del que formaban parte diferentes miembros que quisimos que en esta elaboración hubiera diferentes perspectivas, ¿no?, a lo que solemos trabajar habitualmente. Sabíamos que, bueno, varios de los miembros eran gestores de vacunación de comunidades autónomas, en concreto 8. Además, había miembros de las asociaciones de profesionales y sociedades científicas. Contamos con la Asociación de Enfermería y Vacunas, con la sociedad, la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y también con la Sociedad Española de Vacunología. Además, había representantes de bioética, del Comité de Bioética de España, de expertos en metodología. Estaba representando ese apartado Javier Díez Domingo, de FISABIO, y luego también había expertos, bueno, en sociología, en ciencias de las sociales, sociológicas. También había expertos, pues, en vigilancia epidemiológica, evaluación regulatoria. No estaba la Agencia Española de Medicamentos, salud laboral, programas de vacunación. Y el objetivo fundamental de este grupo de trabajo era asesorar sobre la estrategia de vacunación COVID-19, y el trabajo se comenzó en septiembre de 2020. Y sabéis que la vacunación comenzó el 27 de diciembre de 2020. Bien, los aspectos que se trabajaron en esta estrategia fue, por un lado, el marco ético, y que fue el apartado que más se trabajó con todo el grupo de trabajo, porque sabíamos que las vacunas inicialmente iban a llegar en un número muy limitado y era necesario priorizar grupos de trabajo, o sea, grupos de población a vacunar. Por ello establecimos una serie de grupos de población, en concreto fueron 15 grupos de población, y tuvimos que fijar unos criterios para decidir a quién le damos primero la vacuna, ¿no?, y en qué orden vamos vacunando a la población. Entonces tuvimos que seleccionar unos criterios que fueron fundamentalmente criterios de riesgo y de exposición, o sea, qué riesgo tienes en función del riesgo personal, que sabíamos que ya había unas ciertas indicadores de cuál era el riesgo en función de la edad, de la enfermedad de base, etcétera, ¿no? Y también, bueno, pues otros criterios como cómo de fácil era vacunar a esas personas y si iba a ser aceptada la vacunación o no. Bueno, este fue el apartado más laborioso, el que más tiempo nos llevó y el que más... y fue un trabajo, yo creo que muy interesante, porque teníamos, como digo, diferentes perspectivas que enriquecieron mucho ese trabajo. Por otro lado, también trabajamos los temas de logística, distribución y administración, y se ve muy chiquitito, no sé. Bueno, logística, distribución y administración. También trabajamos un poco asesorando cómo debía de hacerse esa distribución de vacunas. Tened en cuenta que cuando empezamos a trabajar esto no teníamos ni idea qué vacunas iba a haber, ni sabíamos qué vacuna iba a ser la primera que íbamos a tener autorizada, ni nada, pero sabíamos que probablemente tendrían diferentes características, diferentes exigencias desde un punto de vista de almacenamiento, y eso había que tenerlo en cuenta para la distribución. También trabajamos mucho un apartado de comunicación, haciendo una serie de recomendaciones, ¿no?, de cómo se debería comunicar la llegada de las vacunas y todo lo demás. Y por último, un apartado de seguimiento y evaluación. El objetivo de la estrategia era reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19, y quiero que tengáis en cuenta la gran incertidumbre que teníamos al elaborar la estrategia, como hemos comentado. O sea, no sabíamos qué herramientas íbamos a tener, ni sabíamos nada. Por lo tanto, lo que sí sabíamos es que esta estrategia debía ser una estrategia viva, que se fuera alimentando y fuera cambiando a medida que fuéramos teniendo evidencia científica, y también teniendo en cuenta la epidemiología de la enfermedad, ¿no?, que sabíamos que seguramente iba a ser cambiante.
La estrategia se revisó y la propuesta que elaboró el grupo de trabajo se revisó por la ponencia de vacunas y luego ya se aprobó por la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial el 2 de diciembre de 2020. A partir de ahí, las reuniones del grupo de trabajo fueron conjuntas con la ponencia de vacunas y se fueron haciendo actualizaciones, como digo, en función de la evidencia, etcétera. En varias ocasiones, la mayoría de ellas, además, el documento lo revisaban diferentes asociaciones médicas y las que no estaban dentro de FACME, que es una federación de asociaciones médicas con especialidad, pues también contábamos con otras asociaciones de profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Bien, de esta manera fuimos estableciendo en función de las etapas, que las etapas las definimos en función del número de vacunas que teníamos, pues fuimos estableciendo la priorización de grupos de población, ¿no? y fuimos vacunando a los diferentes grupos. Al principio eran grupos de población específicas y posteriormente fue por edad. A lo largo de toda la estrategia fueron surgiendo una serie de preguntas, ¿no? Incluso dentro de la ponencia, ¿no? Pues ahí he puesto varias, ¿no? ¿Es mejor organizar la vacunación por grupos de población o por edad? ¿Es mejor separar los intervalos recomendados de dosis o ponemos los que ponen la ficha técnica? ¿Es necesario vacunar a los más jóvenes? ¿Qué impacto tienen las vacunas en grupos concretos? En fin, diferentes preguntas que surgían, ¿no? Y también, no sé si os acordáis, con la vacuna de AstraZeneca, el tema de utilizar pautas mixtas o no, ¿es mejor vacunarte con la misma vacuna o es mejor utilizar otra vacuna? Todo esto no estaba en las fichas técnicas, no estaba, digamos, autorizado por la entidad regulatoria y, sin embargo, desde la ponencia de vacunas y desde el grupo de trabajo técnico teníamos que discutirlo y teníamos que tomar decisiones, ¿no? De cómo utilizarlo. Una vez que estás vacunado, puedes dejar la mascarilla o, en fin, diferentes preguntas que fueron surgiendo. Una herramienta que se utiliza poco, yo creo, en salud pública y en España tenemos poca tradición de utilizarla, tenemos poca tradición de utilizarla en general en salud pública, en concreto en vacunas y sobre todo cuando no es para estudios coste-efectividad que ya vamos introduciendo de una forma más sistematizada, ¿no? Pero una herramienta son los modelos matemáticos. Quisimos incorporar también esta herramienta en la toma de decisiones, aunque tuvimos que partir prácticamente de cero. Los modelos matemáticos son simulaciones teóricas de la dinámica de una enfermedad, ¿no? Y lo que nos permiten es, de una forma muy sintetizada y simplificando un poco la realidad, hacer diferentes evaluaciones, diferentes escenarios para incorporando, ¿no?, la evidencia que tienes en ese momento. Entonces, nos permite explorar también el impacto de las intervenciones, de diferentes intervenciones. Y es una herramienta que yo creo que puede tener un impacto importante en la toma de decisiones. Quisimos aprovechar e introducir modelos matemáticos en estas discusiones que teníamos en la ponencia y como tuvimos que partir de cero, pues partimos un poco de los diferentes proyectos que se habían presentado a los fondos COVID-19 a través del Instituto de Salud Carlos III y vimos que había pues 3 opciones que nos podían ser válidas para aprovechar un poco los modelos que ellos pretendían realizar, ¿no? En concreto, contamos con 3 representantes, uno de la Universidad Carlos III de Madrid, de la UNED junto con Inverence, que es una empresa, y también de la Universidad de Barcelona, que tenían 3 aproximaciones diferentes de modelo matemático. Trabajamos con ellos, la idea era que a partir, ¿no?, de todos los datos y la información que teníamos en epidemiología, junto con estos investigadores que desarrollaban modelos, como digo, diferentes unos de otros, pues establecer diferentes aproximaciones, saber cómo funcionaba. Lo que vimos es que a partir de unos parámetros uniformes,
se obtenían resultados similares, y más que similares eran, ¿cómo se dice? Que no se superponían unos con otros, sino que cada uno daba una información que se podía aprovechar para tener una visión más cercana de qué era lo que podía pasar si tomábamos una decisión u otra, ¿no? Entonces, lo que se observó es que la vacunación escalonada combinada con el distanciamiento físico pues disminuía la mortalidad por encima del 60%, también la hospitalización en la misma proporción, y también había una disminución de la infección que era menor, ¿no? De alrededor de un 40%. Pero sí que digamos que nos apoyaba en la idea de comenzar a vacunar por grupos de edad a los más mayores e ir disminuyendo en el tiempo para tener un mayor impacto en la estrategia de vacunación. Esta exploración se hizo en junio de 2020 y también publicamos un artículo con los resultados que se obtuvieron a finales de 2021. Bien, también sabíamos que era necesario que a medida que iba habiendo nueva evidencia había que actualizar los parámetros y hacer nuevas simulaciones, y ahí trabajamos más cercanamente con uno de ellos, con el de la Universidad Carlos III, y hemos ido haciendo diferentes exploraciones con ellos. Bien, un aspecto que yo creo que es importante mencionar es la creación de un registro de vacunación COVID-19. Para ello partíamos ya de experiencia que habíamos trabajado junto con el ECDC, también experiencia de trabajo en la ponencia de vacunas. Tenemos un grupo de trabajo de sistemas de información dependiente de la ponencia de vacunas que se creó en 2017, cuando también quisimos conocer más en detalle cómo eran los sistemas de información y los registros de vacunación que había en las comunidades autónomas. Lo que vimos es que eran muy heterogéneos y con un nivel de desarrollo muy diferente unos de otros. Además, hay un proyecto en el que hemos colaborado con la Comisión Europea, que es el Joint Action on Vaccination, que es este de aquí que ha acabado en marzo de este año, ha terminado, y uno de los paquetes o uno de los grupos de trabajo que tiene es de sistemas de información. Toda esa experiencia la juntamos para hacer un registro de vacunación COVID-19, basándonos o partiendo un poco de los registros y sistemas existentes en las comunidades autónomas. De tal manera que se definieron unas variables, ¿no? Identificando cómo identificábamos a las personas, la localización, en fin, las variables que considerábamos que eran imprescindibles, y partiendo, como digo, de los registros de las comunidades autónomas, hubo que adaptarlos para que de una forma normalizada y estructurada convergiera todo en un registro, ¿no?, a nivel nacional, que es el que llamamos RegVacu. Además de las comunidades autónomas, también se adaptaron el registro de defensa, porque defensa vacuna a los militares también, y también el registro de sanidad exterior, que como sabéis también vacuna, y tienen un registro propio suyo que se llama SISAEX, que también se ha adaptado para confluir todo en el RegVacu. Bien, todo eso, este sistema, este registro de vacunación COVID, además también incorporaba todas las vacunas que adquiríamos de Europa, cómo se repartían, cómo se distribuían, etcétera. Entonces, todo eso nos ha permitido tener un montón de información que es la que diariamente, todos los datos de las comunidades se volcaban diariamente hemos ido teniendo conocimiento, información y sobre todo datos de calidad de cómo se han ido administrando las vacunas a los diferentes grupos de población y grupos de edad, y se han ido publicando en la página web del Ministerio. Además del registro, también se ha ido haciendo una monitorización y seguimiento de todo el proceso a través de lo que llamamos el plan de vacunación. Hay un coordinador de la estrategia de vacunación en cada comunidad autónoma, y ha habido reuniones tanto bilaterales como conjuntas para ir viendo cómo se iba primero planificando la vacunación y luego cómo se ha ido administrando las diferentes vacunas en los diferentes grupos de edad, y sobre todo qué problemas iban surgiendo en unas comunidades con respecto a otras, ¿no?, y compartiendo experiencias para mejorar todo el proceso.
Además, se ha hecho una revisión de la efectividad de las vacunas, de la seguridad y de la aceptación. Hemos participado desde el Ministerio, desde el área de vacunas, en la generación o en la elaboración de los cuestionarios que se pasaban a nivel poblacional para ver cuál era la opinión de las personas con respecto a la vacunación de diferentes grupos de edad. También teníamos un grupo de trabajo de efectividad de vacunación, como he dicho, y ahí lo que tratábamos era de ver con las bases de datos disponibles qué tipos de estudios podíamos hacer para ir viendo la efectividad de la vacunación en la prevención de enfermedad. Entonces, hemos hecho diferentes estudios, tanto de cohortes como por el método de screening, teniendo en cuenta estas bases de datos. Participaba el Ministerio de Sanidad. Ahí tenemos 2 bases de datos que se han creado durante la pandemia. Uno es el registro de vacunación y otro es el registro de los diagnósticos de laboratorio que se han hecho, que es SERLAF, y son totalmente interoperables. Luego el CNE tiene el sistema de vigilancia, CIVIES es otra base de datos que no es interoperable y que la verdad es que ha dificultado mucho, pero bueno, ellos tienen mucha experiencia en hacer estudios de efectividad y la verdad es que se ha trabajado lo mejor que se ha podido y yo creo que han hecho un trabajo excelente. Y luego hay otra base de datos que es una base de datos de atención primaria, de historias clínicas de atención primaria, que también está trabajando para tener estudios. Todavía no hay ninguno realizado, pero bueno, esa base de datos dará estudios importantes, yo creo, de manera retrospectiva. Bueno, aquí he puesto algunos datos, ¿no?, del 4º informe que hemos publicado de efectividad de vacunación y estamos preparando ya el 5º y ahí se ve cómo, por ejemplo, durante el periodo de variante Omicron, sin duda la dosis de recuerdo ha mostrado, ¿no?, una disminución del riesgo de infección de un 62% menor con respecto a las personas que no tenían esa dosis de recuerdo. Bueno, también quería comentar un poco el seguimiento que hemos hecho de la seguridad de las vacunas. Hemos tenido reuniones semanales desde que comenzó la estrategia de vacunación, desde el área de vacunas con el Sistema Español de Farmacovigilancia, que se coordina desde la Agencia Española de Medicamentos. Ellos tienen un sistema de notificación espontánea de efectos adversos y quería, en primer lugar, clarificar que la notificación de una reacción adversa no quiere decir que exista una causalidad, o sea, que la vacuna cause esa reacción adversa, ¿no? Porque hay un montón de reacciones adversas que son coincidentales, o sea, tú vas viviendo y te ponen una vacuna, pero también te van pasando otras cosas en la vida, ¿no? Entonces, las notificaciones no quiere decir que exista causalidad. A la derecha tenéis una tabla, ¿no?, con el que aparece en el último informe de farmacovigilancia que ya se ha publicado ya el 14, en marzo. Y las reacciones adversas más frecuentes son las más frecuentes para muchas vacunas, ¿no? Pues pirexia, un poco de fiebre, cefalea, mialgia, dolor en la zona de vacunación, etcétera. Esas son las reacciones más frecuentes, en este caso son de Comirnaty, pero para Spikevax son muy similares. Y luego hay otras reacciones adversas mucho más graves, pero muy poco frecuentes, que sí que se ha visto una causalidad, ¿no?, como son esas que vienen ahí, anafilaxia, el síndrome de trombosis con trombocitopenia, ¿no?, que sabéis que aparecía con las vacunas de vectores adenovíricos, Vaxzevria y Janssen, sobre todo en mujeres alrededor de los 30-40 años eran más frecuentes. También casos de miocarditis y pericarditis asociadas sobre todo a las vacunas de ARNM, más frecuentemente en varones jóvenes. Y luego también se está estudiando alteraciones menstruales y otros efectos adversos. Y bueno, simplemente las agencias evaluadoras de medicamentos lo que establecen es, ellos hacen la evaluación un poco del riesgo-beneficio y en función de estas valoraciones que se hacen, ¿no?, en este caso he puesto ahí el número de hospitalizaciones que se previenen con la vacunación frente al número de casos que
que es esperable que te aparezcan, pues en función de este tipo de estudios es como se decidió, por ejemplo, pues que la vacuna de AstraZeneca pues no se administrara a los menores de 60 años, ¿no? Porque el número de casos el número de hospitalizaciones que previenes es muy grande frente al número posible de casos que pueden aparecer. No quería dejar de resaltar la enorme cooperación internacional que hemos tenido. Hemos tenido un contacto bastante continuado con el ECDC, en concreto con la NITAC Collaboration Group, del que formo parte del Steering Committee junto con Hanna de Finlandia y otros países como son Eslovenia, Holanda y Alemania. Y luego hemos tenido reuniones y webinars muy continuamente, intercambiando experiencias y actualizando la evidencia científica, y además también un contacto muy continuado de notificación y de notificación no solamente de los resultados de la vacunación, sino del programa. Lo mismo con la Comisión Europea y también con la Organización Mundial de la Salud, con los diferentes grupos que hay en la Organización Mundial de la Salud. Y quería resaltar algunas lecciones aprendidas, que estas las he sacado yo, con lo cual quiero que tengáis en cuenta que es una visión un poco particular, ¿no?, de qué es lo que hemos aprendido hasta ahora con todo lo que hemos trabajado en la estrategia de vacunación. En primer lugar, ha quedado muy patente y es patente la necesidad de fortalecer la salud pública, ¿no?, y también del programa de vacunaciones. Desde luego, hemos trabajado muy bien juntos, ha habido una cooperación y una coordinación con las comunidades autónomas muy importante y que ha funcionado muy bien, y yo creo que esto debemos repensarlo, ¿no?, y fortalecer esa cooperación con algún tipo de procedimiento. Además, es muy necesario establecer y mantener, que quizás es más difícil mantener que establecer, ¿no?, sistemas de información interoperables para análisis en salud pública. Y para ello tenemos que fortalecer los sistemas de información en las comunidades autónomas. Yo creo que RegVacu ha supuesto un impulso a algunos de los sistemas de información de comunidades autónomas. Hay alguno muy bueno, hay algunos regulares y había algunos que necesitaban una mejora muy importante, y RegVacu ha supuesto un impulso, pero se necesita también fortalecerlos un poco más para poder hacer una evaluación adecuada de los programas de vacunación. Y, por supuesto, debemos incorporar herramientas para la toma de decisiones. Lo que hemos hecho con los modelos matemáticos ha sido una exploración. Ha funcionado bien, pero creo que es muy importante incorporar a los modelos matemáticos en la toma de decisiones de una forma más sistematizada. Yo creo que es necesario también revisar, ¿no?, el tema de que las recomendaciones del Consejo Interterritorial sean vinculantes, como han sido durante la pandemia. Es un tema que, yo creo que hay que evaluarlo y hay que ver si podría ser conveniente fortalecerlo. También ha sido, yo creo, un tema muy enriquecedor para la ponencia el contar con diferentes perspectivas, no solamente con los gestores del programa de vacunación, sino contar con sociólogos, con abogados, con eticistas. Ha sido muy importante tener esas otras visiones, farmacéuticos, no sé. Yo creo que enfermería ha sido enriquecedor. Y luego hay que fortalecer el análisis a diferentes niveles, no solamente a nivel central de las comunidades y a nivel central del Ministerio, sino que hay que sacar el análisis fuera de ahí, que haya diferentes tipos de análisis. Para eso hay que tener datos de calidad, y vuelvo otra vez a los sistemas de información. Si no tenemos datos de calidad, los análisis van a ser de poca calidad también, ¿no? Lo importante es tener datos de calidad. Y luego, la coordinación que hemos tenido con la NITAC Collaboration, con la Unión Europea, con el ECDC, que se creó esta
esta colaboración se creó en 2019 y realmente se ha puesto a prueba durante la pandemia. Ha sido muy importante y yo creo que es importante fortalecerlo, y además se ha creado un vínculo entre esta NITAG Collaboration y la EMA, que yo creo que va a dar frutos importantes. Y luego un aspecto que creo que es fundamental y que hemos sufrido mucho durante toda la pandemia es que los comités asesores deberían tener una independencia política y mediática. La presión que añaden es muy importante y sin duda un comité asesor trabaja mucho mejor si tiene cierta independencia. Bueno, quería agradecer al área de programas de vacunación, a mis compañeras, que hemos trabajado muchísimo, a todas ellas, Laura, Carmen, Elena, Sonia y Ana, y también a José Antonio Navarro, que es una persona que antes era el representante de Murcia en la ponencia de vacunas y ahora es consultor honorario permanente de vacunas en el Ministerio de Sanidad, y que ha trabajado muchísimo también y ha sido muy importante su colaboración. Por supuesto, a todos los miembros de la ponencia y registro de vacunaciones hay que reconocerles su labor y el trabajo incansable que hemos realizado, y al grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19 también, y por supuesto a los grupos de trabajo, digamos, más satélites, como de modelos matemáticos y efectividad vacunal, y a FACME, a otras asociaciones de profesionales y asociaciones de pacientes. Y por supuesto no me olvido de todos los que han operativizado, han ejecutado el programa de vacunación, ¿no? Sin duda, sin todo ese personal sanitario que lo ha puesto en marcha, pues no habría sido posible tener el éxito que hemos tenido en la estrategia de vacunación. Y a todos vosotros, gracias por vuestra atención. Ahora ya damos paso a Hanna Nojinek, para que nos hable del papel de los comités asesores técnicos. Cuando quieras, adelante. Okay, thank you for the kind invitation to your meeting. And sorry, I cannot do this in Spanish, but I hope you can follow me in English. So what was being asked was to have a look into the European National Immunization Technical Advisory Groups, the NITAGs, and how it has worked during the COVID times. I am the secretary of the Finnish NITAG, and I'm also the member of the European Union NITAGs, as Alimia also is. So what are these NITAGs? They're called technical advisory groups, and there actually is a network of those globally. NITAGs are about 172 that report to the global NITAG network, which you can see here in the picture. And there are 119 of those who meet the 6 eligibility criteria, meaning that they're nominated, that they have the standard operating procedures of their working, and that they fulfill the kind of evidence-based ways of working that are expected from them. And so the whole rationale of the NITAGs, as Alimia was explaining to you in the Spanish context, is that they provide evidence-based guidance to immunization policymakers. Policy is different from one country to another. We don't have a common European Union immunization policy. We have guidances, but each country have got their own policy. And even in countries, you may have different regions that have their own policies in addition to the national policies. But what's really important globally, and we're trying to push it to that direction, is that these policies based on scientific evidence. And how we gather that scientific evidence, of course, differ from country to country, depending on what evidence is available. But the strive is really forward, so that the policies and the recommendations based on the best scientific evidence available.
The NITAGs belong to also what is called regional immunization technical advisory groups, and the WHO Euro is the one who, together with the European Centre for Disease Control, is helping us here. And the strategic advisory group on experts on the WHO Geneva global level is also helping us in putting together systematic reviews and collecting the evidence on those areas that most of the time is needed from the low middle income countries, but at times they're also useful for us in the higher income countries as we are in the European Union context. The European Centre for Disease Control, that coordinates the NITAG network in the European Union. It existed already before the COVID, and it was working on certain pathogens like the influenza and pneumococcus. The steering committee consists of NITAG representatives from Spain, from Finland, from Germany, from Netherlands, and Slovenia. We have been guiding ECDC on creating systematic reviews in those areas of vaccines, preventable diseases and vaccines of interest to us in European Union. And we've been there to help also interpret the grading of evidence. And we're also there to review early data to see what of that, even if it doesn't end up with the systematic reviews, how it can be of help to us, especially now during the COVID times. Oftentimes the systematic reviews, they lag in time, and it's been extremely useful for us to actually see early data arising from different investigators and different country settings, so that we're really on top of things as they evolve. And as Limia was saying, exchanging views on national immunization policies and strategies has been very fruitful for us, so that we can kind of look into is there a kind of a threshold or a skeleton of guidances that we should adhere to, even if there are not necessarily gold standards for all of these questions that we have. And we've been holding face-to-face meetings in the pre-COVID times, and now during the COVID times, we've been working through remote in webinars. This is just to give you an understanding on what kind of summary of grading there is in place. This is an example from a biotech Pfizer on the RNA vaccines. You can see that we're looking at the benefits and we're looking at the harms, and we look into the importance, how important these entities are, what are the design of the studies, whether they are randomized control trials or whether they are observational evidence. And then we look into what are the findings, and what is the evidence type, meaning that is it a high grading or evidence? Is it moderate? Is it low? Is it very low? Or is there no data at all? And so we can, with this, we can say on how strongly we believe that what has been found either in the control trials or observational studies, how strong our recommendation then is. Not all countries use the grading system, but this is one gold standard to actually look into the evidence base of our recommendations. The topics of consultation and the discussions that we've had in the EU NITAG network during the COVID epidemic are listed here. We've looked into on who should be prioritized to get the COVID-19 vaccines when supply is short. We've looked into on what time interval should be used between the first and the second dose. Definitely the medical regulatory authorities have, in the emergency use license, they have given a certain time interval. But when there was very short supply for countries, several of the countries actually decided to expand the interval between the first and the second dose. And it was important then for us to see and listen to each other on why countries ended up doing what they did. Then we also looked into whether the immune-compromised persons need a third dose, and then further also the fourth dose. We discussed and looked into the early data on whether children should receive COVID vaccine, children of which age, the adolescents or the younger children.
And then it was also important for us to discuss together whether a third dose is needed and to whom the need is the highest. And right now we are discussing is a fourth dose needed and when that should be given and to whom. And just to share with you on what the ECDC, they are facilitating these negotiations and discussions. They asked us just a few weeks ago whether the second booster recommendation is being already recommended in our countries, and if yes, then who will receive those boosters, and if not recommended yes, is this topic under discussion? And if your countries will recommend a second booster, when will you start the vaccination process? And will you wait for a vaccine variant, or are you already recommending this the Wuhan strain tailored vaccines? So ECDC is collecting this information, and they're putting out these in their in their guidances and in their documents that come out on intermittent basis. So just to look into on where we are right now with the fourth doses, they're being considered or recommended. Already publicly available information is listed here. As you know, that the fourth doses are recommended by Germany to 17 and above, and also to those living in long-term care facilities and healthcare workers, whereas Sweden first recommended it to those 80 plus and long-term care facilities. But this week, since Monday, they actually are now recommending it to those 65 and above. UK decided that they would go for the 75 and above in April, but then there was the surge of Omicron and also political pressure. So they went and already in end of March to recommend it to those 75 and above and to long-term care facility people. France recommended it to 80 plus and long-term care facility, and Finland also 80 plus and long-term care facilities. But then there were those countries who had already experienced an Omicron surge, and they said that they will not start giving the fourth doses. Rather, they'll concentrate their efforts to late summer, early fall vaccination. And those countries were Denmark, Belgium had different scenarios, and they also have one scenario if there's a backslash, and they're ready to start vaccinations should that happen. Latvia, Luxembourg, and Czech Republic have announced that they will not start the fourth dose right now, but they'll wait and see. And Norway and Slovenia have expressed that they are considering the fourth dose, but there are no decisions in place yet. And for all these countries, we know that the severely immunocompromised are already eligible to the fourth doses. So you can see that different countries do make different decisions, and they base on the epidemiology of their country, and also how their mathematical modeling and how their NITAGs are giving advices. So that it's not like one size fits all in all the EU countries. That health is a national mandate. We have the Maastricht Treaty that says that health should remain in the hands of the national people. There may be guidances coming from the European Commission or from the ECDC or the European Medical Agency, but still countries tend to think rather independently from these global or regional recommendations. I'm just giving you an example of my country, Finland, where the incidence of hospitalized lab-confirmed COVID cases among the elderly was the starting point when we looked into on the fourth doses. And here are the hospitalized cases, 60 to 69, 70 to 79, 80 plus. And you can see that the 3 doses are here with the blue, and the 2 doses are here with the yellow, and then the red one is those without any vaccine doses. And you can see here is the time, and you can see that only in those 80 and above you actually can see this kind of an increase
in the hospitalization with good imagination. I guess you could say that also those to the 70 to 79 may be a little bit on the increase, but at this point we said that we are not really seeing major increase, that we should put all the efforts into vaccinating those who have not received any doses yet, because the disease burden is really the highest amongst those. And then if we look into the same thing among vaccinated and non-vaccinated, and looking into the lab-confirmed COVID-19 related deaths among the elderly, you can see that among the 60 to 69, you don't really see any increase among the three-dose vaccinated. From 70 to 79, it's also with the deaths, is really the vaccinated hardly have any deaths among them because of COVID. But then here in the 80 plus, you can see that, yes, over time, it seems that even among those who received 3 doses, there is an increase in death. And this was really the kind of a go signal to us that it's right now, the 80 plus, they do need their 4th doses. But with the rest, we keep on surveilling and seeing what the situation is like. We would not want to give doses of vaccines to these younger people, 80 and below, because we don't think that the 4th dose would change the situation a lot. We know that the impact of the vaccine on infection is during the Omicron time is rather limited. These are so-called leaky vaccines, and even through 3 doses, you can still get infected. But the vaccine effectiveness against serious disease and death seems quite good for the time being. So no need to give 4th doses to those age groups right now. An example of how also the NITAG network serves as a heads up for us who are working, who are in the NITAGs. This is just an email from today giving us guidance that today the advisory committee of USA FDA is actually discussing the considerations for future COVID vaccine booster doses and processes for selecting specific strains. And these are live streamed globally to anybody who wants to listen. And again, the NITAG Secretariat of ECDC is tapping our shoulder, saying that if you want to be on top of things, have a look into this. It might be useful for your country and for our negotiations and discussions here in the European Union. So this is just kind of a taste on what we're doing and with whom we work. And I thank you very much for this opportunity to share with you on what we're doing, and I'll be glad to take any questions if you have anything in mind related to this. Thanks a lot. And over from me now. Thank you very much, Hannah. Now, ahora, Elena, por favor. Ups, Ana. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, ante todo, a este evento, por organizarlo y porque dejarme este papel, ¿no?, de hablar de la parte de comunicación. Cuando me propusieron que viniese, recuerdo que lo primero que me vino a la cabeza fue una entrevista que le hice a Margarita del Val. Fue en febrero de 2021, o sea que ya habíamos andado bastante de la pandemia, y ella me dijo una cosa que se me quedó grabada, ¿no? De hecho, fui a consultar, dije a ver cuáles fueron las palabras exactas. Hablamos sobre todo de COVAX, ¿no? Porque ahí, bueno, hablaré de ello a lo largo del recorrido histórico que voy a hacer sobre cómo hemos ido comunicando cada uno de los eventos que han contado aquí, sobre todo los que ha contado Aurora, ¿no? Un poco en esa cronología, cómo íbamos haciendo comunicación. Pero ese que os digo, hablamos de COVAX, de ese ombliguismo que nos hace olvidarnos de que para combatir una pandemia tenemos que hacerlo todos los países a la vez. Pero al final le hice una pregunta, ¿no? Y le dije, bueno, ahora parecía que la gente empezaba a creerse al fin eso de que las vacunas frente a COVID-19 eran seguras. Y ella me dijo, insistió, sabéis que en las entrevistas intentamos resumir, pero estuvo mucho rato hablándome de lo claro que tenía ella que España iba a ser así, ¿no?
que aunque hubo un momento en el que, pues lo cita, ¿no? Hubo un momento complicado en el que se hablaba de que solo un 30% de la población estaba dispuesta a ponerse la vacuna. Dice, yo incluso en ese momento sabía que eso era una actitud del momento de pregunta, porque España ya tiene una actitud favorable hacia las vacunas. Dice, yo no lo dudé en ningún momento y, bueno, igual que en Francia ella dice que no ocurre así, aquí sí, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho un poco de reflexión y de vuelta atrás, partiendo de este momento de Margarita, que a mí me marcó, ya os digo que se me quedó un poco grabado, esta frase, ¿no? Porque ella añadió un matiz, y es que dice que había un buen hacer histórico en saber comunicar las campañas de vacunación, ¿no? Por supuesto, la vacunación infantil como prioridad total es donde más experiencia hay, pero bueno, en general la vacunación como un hábito saludable y como una de las grandes conquistas de la sanidad pública, ¿no? Vacunarse. Os quiero aclarar esto, un pequeño paréntesis de qué es The Conversation, para quien no lo sepa, ¿vale? Para que entendáis lo importante que es lo que voy a contar. Nosotros no somos periodistas escribiendo sobre ciencia, salud, bueno, y todo, cultura, economía y demás. Lo que somos es editores que trabajamos con los científicos, investigadores y académicos para que ellos cuenten las cosas, ¿vale? Entonces, en ese sentido intentamos conjugar, no somos un medio realmente, de hecho somos una asociación sin ánimo de lucro, todos los contenidos que publicamos son Creative Commons, cualquier medio los puede difundir, no nos lucramos de ello, no hay publicidad, no hay ningún tipo de lucro económico. Y ya os digo, lo que contamos no lo contamos periodistas, mi trabajo es editar y ayudar a los investigadores a que lo cuenten ellos. Entonces, eso hace que pues, lo que estemos haciendo realmente sea dar voz a expertos, ¿no? Eso que os digo de que conjugamos la credibilidad de los que saben qué contar y la habilidad de los que saben contarlo, ¿no? Ahí entramos los editores. Y bueno, pues son académicos y científicos de todo el mundo compartiendo sus conocimientos sobre grandes asuntos. ¿Por qué me parece esto importante? Bueno, porque también hay una gran pregunta, ¿quién propone aquí los temas? Nos proponemos nosotros The Conversation, es decir, si vemos una necesidad y una inquietud de que se está hablando, se está desinformando sobre algo, vamos y buscamos a expertos y le decimos, oye, ¿por qué no publicas en The Conversation sobre esto que es un poco engañoso? Y a veces es al revés. Los científicos vienen y dicen, creo que hace falta hablar sobre esto. Hay una retroalimentación en ese sentido, ¿no? Las ideas surgen pues unas veces de unos y otras de otros. Voy a empezar el recorrido histórico por este gran momento, ¿no? Del 27 de diciembre de 2020, en vez de, bueno, pues toda la fase anterior que ya ha contado Aurora, lo difícil que fue para ellos, ¿no? Ese nivel de incertidumbre que tenían preparando las vacunas, pero bueno, me ha parecido que en vez de hacer recorrido histórico de todo, iba a empezar por este día, ¿no? ¿Qué pasó y qué comunicamos desde aquí? Desde el momento en que se pone la primera vacuna en España, que estábamos esperando tanto, que nos sorprendió tantísimo en general a la población esto de que llegara tan rápido una vacuna, ¿no? Cuando se empezó a hablar de vacunas, al principio decíamos, bueno, las vacunas normalmente tardan un proceso de 15 años. Dentro de 15 años no podemos estar combatiendo pandemia, ¿no? ¿Cómo lo van a acelerar los científicos? Bueno, pues lo aceleraron y mucho. Estamos en noviembre de 2020 y empieza a haber dudas, ¿no? A nivel de lo que os decía de las encuestas estas que luego comentaba con Margarita del Val, ¿no? Cuando se le preguntaba a la gente, pues eso, cómo estaba frente a la COVID, pero sobre todo, la última pregunta, si le ofreciesen la posibilidad de ponerse la vacuna, ¿cuál sería su decisión? Solo un 36,2% decía que se la pondría, ¿no? Había dudosos el 40% y gente que tenía claro que no se la pondría, un 16%, ¿no? Ya os digo que luego la actitud real es que nos la poníamos. En ese momento nos propuso Carmen Álvarez un artículo sobre bueno, pues cómo la precipitación de Reino Unido al aprobar la vacuna de Pfizer podía fomentar el miedo a la vacunación. Hizo un análisis un poco pues para quitar miedos precisamente, porque efectivamente Reino Unido había sido muy rápido, tenían su propia agencia del medicamento. Antes no podían hacerlo cuando tenían política conjunta de la Unión Europea, pero bueno, con esto del Brexit y demás ya tenían más flexibilidad, ¿no? Vale, y entonces llega esto, la desinformación, perdón, que se me ha ido. La desinformación en redes sociales alimenta las dudas sobre las vacunas, ¿no? Lo mismo, el escepticismo ante las vacunas estaba haciendo que justo cuando llegaban las vacunas la gente se preguntase, bueno, ¿realmente se la va a poner la gente o no? ¿No? El reto de comunicación. Y ahora empezamos a ver cómo nos vamos adaptando a lo que va ocurriendo. Ya hay vacuna. Dice la gente, es demasiado rápido para fiarse, no hay esa sensación pública que publican los medios de comunicación de que se vacunen otros primeros y ya vamos viendo, ¿no?
Esta pregunta, ¿por qué han llegado tan rápido las vacunas contra la COVID-19? Es un artículo buenísimo que nos propusieron unas investigadoras del CSIC, que pues, si no las conocéis son excelentes, Mercedes Jiménez Sarmiento, Matilde Cañelles y María Eugenia Campillo. Y bueno, hicieron una reflexión de por qué, cómo se había conseguido que las vacunas llegaran tan rápido, ¿no? Es lo que os digo siempre de combatir la desinformación. Pues había muchos rumores sobre por qué las vacunas eran tan rápido, qué pasos se habían saltado, y ellas aclararon que nunca se saltaban un paso que tuviese que ver con seguridad y eficacia, ¿no? Y hacían un análisis muy divulgativo y muy detallado de por qué llegaban tan rápido unas vacunas que normalmente se supone que tardan muchos años en llegar, ¿no? No me voy a parar en detalles. Justo hablando con Margarita del Val antes de venir aquí incluso, porque le dije, bueno, voy a contar esta charla, no sé si a raíz de lo que ella me contó habían hecho alguna recomendación, y me remitió a este tema, ¿no? Me dijo, bueno, esto es literal de lo que me dijo el otro día cuando hablé con ella, que en 2019 desde la Sociedad Española de Inmunología, con esa cultura que siempre se ha tenido de hablar de vacunas y hablar en positivo y conseguir ganar la confianza de la gente, esto era antes de la pandemia, 2019, ya habían promovido la EFIS Vaccination Task Force a nivel de todas las sociedades europeas de inmunología. Dice que evidentemente justo coincidió con que fue un poquito antes de la pandemia, o sea, era un poco tarde para ganar la confianza a tiempo, no lo sabían, pero bueno, que ya tenían esa conciencia de que hay que ganarse la confianza del público, ¿no?, para que una campaña de vacunación funcione. Y en ese sentido decía que muchos países europeos han tropezado y nosotros pues hemos tenido esa suerte de que no. En esta reflexión que cuenta aquí, esperad que le dé, pues por aquí explica eso, que ya en 2021 hicieron una reflexión y explicaron cómo este esfuerzo ha estado orientado. Una de las cosas, pues eso, justo después de su creación surgió la pandemia, pues a intentar explicar el rápido desarrollo de las vacunas contra esta enfermedad, ¿no?, lo que decíamos antes. La gente entendiera por qué unas vacunas que normalmente son un proceso lento, pues en esta ocasión no lo eran, ¿no? Y dice, bueno, pues las consideraciones científicas que deben guiar a las estrategias de vacunación, pero también cómo deben ser comunicadas al público, ¿no? Que hay un énfasis general de los inmunólogos que son muy conscientes de que no se puede solo digamos, tener el punto de mira en la ciencia, sino también en su comunicación, porque al final las campañas de vacunación van dirigidas a la gente, ¿no? Y ellos tienen que ser conscientes de su seguridad. Me remitió también a este documento de las vacunas de COVID, de la EFIS también, y aquí me parecía que había una reflexión interesante. Creo que lo he subrayado. Sí. En un estudio que estuvieron haciendo y analizando, llegaron a la conclusión de que la confianza en las vacunas no estaba, digamos, basada en la reputación de un desarrollador de vacunas o un fabricante, sino en el método científico que se requiere para demostrar que una vacuna funciona y es segura, ¿no? Es decir, cómo han llegado a la conclusión de que una vacuna funciona y es segura. Esa es como la gran duda de la gente, ¿no? Y sobre todo, cómo han llegado a esa conclusión tan rápido. Y bueno, ese era el reto comunicativo que había en ese momento, ¿no? Ahí, en este documento dan también una serie de consejos a la comunidad, a los gobiernos, de cómo comunicar riesgos y beneficios de la vacunación y, bueno, pues en qué aspectos deben focalizarse, ¿vale? Vuelvo a nuestra experiencia diaria, ¿vale?, que es un poco lo que quiero transmitiros. Enero-marzo de 2021, estamos en plena campaña de vacunación. ¿Qué creemos o qué va surgiendo que hay que contarle a la gente? Bueno, pues por un lado aquí un profesor de la Universidad de Valladolid y otro de la Complutense de Madrid nos proponen hacer una especie de, pues siempre sabemos, y aquí hago un paréntesis, los periodistas, que la gente lee rápido y lee solo titulares, pero un recopilatorio de no más dudas sobre las vacunas, todo lo que debes saber acerca de, era interesante. Entonces hicieron, con ese rigor que os digo, que caracteriza porque están escribiendo científicos, un recopilatorio de 9 preguntas que inquietaban a la gente y que circulaban por ahí con respuestas de dudosa fiabilidad, y que ellos sí que pues despejaban todas las dudas de una forma rápida y muy divulgativa también. Esto en general, pero bueno, concretando en dudas, mira, aquí está Óscar Zurriaga, que no sabía que iba a venir.
esto fue también un momento clave, no sé si os acordáis. Cuando se empezaron a poner las vacunas, hubo una polémica muy gorda, porque, bueno, pues eso, algunas autoridades se la pusieron antes que los demás, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, es lo típico que salta a los medios más de lo que debería, crea mucho ruido mediático frente a todo lo que está ocurriendo en positivo, y nos parece también importante comentarlo, ¿no? ¿Cuáles eran las prioridades? Aquí es donde pues Óscar hizo esa labor divulgativa de contar lo que Aurora luego ha dicho que les costaba a ellos tanto decidir, sobre qué se iba a priorizar, qué grupos y por qué, ¿vale? Entonces, era un poco quitar combatir ese ruido mediático que había por anécdotas y autoridades que puntualmente se habían saltado la vacunación y se habían puesto la vacuna primero, porque ya veis que al final se confía en las vacunas, tanto que todos los que tenían poder querían acceder primero a ellas. Pero bueno, fue una manera muy interesante, además tuvo mucha difusión de explicar esto que decía Aurora de las prioridades. Y otro artículo que nos propusieron en ese sentido, también ahí estaba Matilde Cañelles, que la citaba antes, pero bueno, otros profesores también, más del ámbito de la filosofía, hablando de los dilemas éticos de la vacuna de COVID-19, ¿no? Otra vez, pues todo lo que es el debate ético, que nos decía Aurora que fue al que dedicaron más tiempo, muy interesante, pero también muy difícil, ¿no? Muy complicado. Entonces estaba bien transmitírselo a la gente, oye, no decidimos esto por azar, ¿no? Hay todo un debate detrás, hay un dilema, sabemos que es difícil, pero bueno, hemos llegado a estas prioridades por este camino. Otra pregunta, al principio íbamos muy despacito en la vacunación, también había gente que decía, pero vamos muy lento, pero ¿qué pasa? Que no se han comprado suficientes, el gobierno nos engaña, todas estas cosas, ya os digo que ese ruido mediático que nosotros intentamos compensar, pues en este caso con un análisis de Carmen Álvarez, que pues presentó las cifras, ¿no? Un 4,9% de los ciudadanos europeos habían sido inoculados con 2 dosis, pero sin embargo pues teníamos, por ejemplo, a España 10,8 y en Estados Unidos estaban a 13,7 o Reino Unido 54,4, ¿no? Que ellos fueron los que salieron disparados. Bueno, pues ella analizaba por qué y explicaba por qué no era contraproducente, ¿no? Otra gran duda, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme, ¿no? También había mucha gente que se hacía esa pregunta, ¿por qué no elegíamos? Bueno, aunque sí que se hizo una divulgación muy buena en general de las vacunas y demás, siempre lo que digo, siempre hay pues quien dice, no, pero esta es mejor, esta es peor, ¿no? Hay como un ruido, un run detrás, que estaba bien pues a hablar de eso, de que no solo era importante priorizar los grupos poblacionales a vacunar, sino que había un porqué a cada grupo poblacional se le daba una vacuna determinada y que había una justificación científica detrás también, ¿no? Esto lo escribió Blanca Lumbreras, que imagino que la conocéis, que también hizo una labor de divulgación muy buena. Y otra gran duda, sí, he pasado el coronavirus, yo ya estoy inmunizado, ¿para qué me voy a vacunar, no? Si encima las vacunas no me convencen y tal, ¿no? Pues también esto lo explicó Alfredo Correll, que creo que este nos lo propuso él, justo pues por que cuenta aquí al principio, ¿no? Que le llegó una persona que le comentaba a una de sus enfermeras, pues había cogido COVID, entonces recibió una dosis y tal, tuvo más fiebres, entonces se basó en un caso real que le había ocurrido en una consulta que le habían hecho para explicarlo a la población general, ¿no? Bueno, pues son dudas que al final hay que hacer una labor un poco educativa de que la gente cuando tiene una duda sepa a quién preguntarle y nuestro mensaje es que evidentemente son los expertos los que deben responder, ¿no? Y no hacer caso a los rumores, y creo que en cierto modo va calando. López Goñi explicó también lo de las vacunas ARN mensajero, que bueno, pues esto del ARN es algo que, como otras muchas palabras, no se hablaba mucho de ello hasta que llegó la COVID, y le explicaba en qué se basa esa tecnología de una manera muy divulgativa. Y os pongo aquí 2 papers de PLOS ONE que he buscado evidentemente a posteriori, porque son posteriores. Uno es de marzo de 2021 y hablaba de todo lo que es los efectos de los mensajes científicos y la narrativa sobre la vacunación. Este está muy bien, muy interesante. Y bueno, pues es una de las cosas que hablas de hasta qué punto cómo comunicamos cambia muchísimo la percepción del riesgo en cuanto a vacunas, ¿no? Y otro artículo muy interesante también, este está
está bastante curioso sobre eso, sobre la desinformación, la credibilidad y la aceptación de las vacunas en 40 países, ¿no? Que es una comparativa que me ha parecido súper interesante. Bueno, después de la vacuna, ¿qué? ¿Vale? ¿Qué pasaba? En abril de 2021, había mucha gente ya vacunada y se empezaron a hacer esta pregunta que contó, pues, otra de las personas que más ha escrito en estos tiempos artículos interesantes, que era Salvador Peiró. ¿Qué podremos hacer y qué no después de estar completamente vacunados, ¿no? Una de las cosas que decía, pues eso, lo saco ahí, pero aunque la cobertura vacunal es de momento insuficiente, 3 millones de personas con la pauta completa son muchas personas, ¿no? Muchísimas. Y claro, son más cada día y se hace la pregunta de qué hacemos. ¿Ya no tengo que llevar mascarilla o sí? ¿Puedo ver puedo estar en contacto con la gente que no se ha vacunado o no? En fin, muy aclarador también. Abril de 2021 fue otro momento crítico porque, bueno, incluso Margarita del Val, os digo, me dice que es el único momento en que realmente temió por el éxito de la campaña de vacunación, ¿no? Fue el momento en que empezamos a hablar de las trombosis, cito esto, ¿vale? Y ella me dijo, le hicieron una entrevista y dijo que sí, que pasó realmente estrés porque tenía vacunas muy buenas y muy seguras y sin embargo este momento en que todo el mundo hablaba de trombosis fue realmente crítico y incluso, bueno, pues creo, no sé si recordáis, que se paralizó la vacunación en muchos países. O sea, que no es solo crítico porque hubo un run-run, digamos, de la población, sino que realmente hubo medidas políticas, paralizaron la vacunación a ver qué pasaba. Y, jolín, eso es algo gordo, ¿no? Es de repente han parado vacunas, ¿qué pasa? Esto ya no es seguro, ¿no? No sabían de lo que hablaban. Fue un momento de comunicación en el que tuvimos muchos retos. Este es uno de los artículos, ¿no? Hablaba de eso, ¿por qué no tenía sentido paralizar la vacunación de Janssen y AstraZeneca? Y bueno, pues una de las cosas que contaba es, si lo veis por aquí, a ver qué enfoque, vale, bueno, aquí cuenta la trombocitopenia o trombosis, con reducción de plaquetas, explica por qué enfermedades la producen, con qué infecciones víricas ha asociado y también cómo ese síntoma aparece en respuesta a fármacos, ¿no? Bueno, pues eso, que normalmente no se suele hablar de él y la cantidad de problemas que daba en este caso la vacuna, aunque sí que estaba demostrada que había causalidad, como ha dicho Aurora, pero era realmente muy marginal en comparación a otros casos, ¿no? Y de eso hablamos un montón, ¿no? Matilde Cañelles y demás de CSIC reflexionaron si se debe hablar de los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Hubo una reflexión sobre la necesidad de la transparencia. Contaban ellas que la EMO había decidido incluir el fenómeno entre los efectos secundarios muy raros de la vacuna, pero seguía considerando que el beneficio era mayor que el riesgo, ¿no? Y decía que, bueno, pues en una rueda de prensa no ofrecieron estimación del riesgo en distintos rangos de edad. Entonces, eso analizaban porque ante esa incertidumbre los gobiernos habían paralizado las vacunaciones, el desconcierto y temor que se había creado en la ciudadanía y analizaban los efectos secundarios reales. O sea, era un mensaje, en cierto modo, tranquilizador, ¿no? Desde el rigor también. Y luego esta otra reflexión que también me parece interesante, en la que hablamos, pues eso, se habla del riesgo de sufrir trombos asociados a pastillas anticonceptivas de 500 a 1.200 por millón, de padecer trombos por efecto de fumar, 1.763 por millón, frente a la probabilidad derivada de la vacuna AstraZeneca, que era 0,5 por millón, ¿no? O tener un trombo como consecuencia de contraer la COVID, que ahí es donde más énfasis había que hacer, que era 165.000 por millón, o sea, tenías mucho más riesgo de tener trombosis si contraías la COVID que si te vacunabas contra la COVID. Pero bueno, el mensaje al final se había centrado en otra cosa. El miedo generado es lógico, o sea, la comunicación del riesgo ha sido otro de los temas clave entre quienes comunicamos, lo difícil que es comunicar el riesgo, cuándo lo comunicas, cómo lo comunicas, combinar esa comunicación clara y transparente con no generar miedo, o sea, transparencia y prevenir el miedo muchas veces es complicado gestionar. Pero bueno, ahí estábamos en el reto, ¿no? Y bueno, luego otros pequeños mitos que van surgiendo, como esto de que cuantos más efectos secundarios tiene la vacuna, más efecto te ha hecho.
tú no has tenido efectos secundarios, eso es que tu sistema inmune no ha respondido, entonces eso fue otra, ¿no? Creo que por aquí tengo también un ejemplo. Bueno, ahora os lo cuento, ¿no? Esto era lo de hazte un análisis a ver si tienes suficientes antígenos. Bueno, en julio de 2020, lo que os decía, solo un tercio de la población expresaba su total seguridad, la intención de vacunarse, y luego llegamos a enero de 2021 con 58% de vacunados y en mayo de 2021 el 83%, ¿vale? Esto lo contaba la FECITE en este estudio, la evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19. Y eso, pues, había habido un cambio impresionante, ¿no?, en la actitud ante la vacuna. Hubo también una reflexión interesante, si había libertad de rechazar las vacunas, ¿no?, si realmente se podía considerar que eso estaba dentro de la libertad individual o era un compromiso colectivo. Y me gustaba esta frase, ¿no?, que decía: sin las vacunas y sin la red subterránea de alcantarillado que permite la evacuación de las aguas residuales en las grandes urbes, la humanidad ya habría desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no? Un mensaje así como muy contundente. En julio de 2021, ya con todo esto muy avanzado, la gente vacunándose sin problemas, ya estábamos en varias dosis, empiezan a surgir las dudas de cuántas dosis, esto para cuánto va, ¿será necesaria una tercera dosis o no? Ahí López Yu escribió un artículo muy bueno también. Luego, otra cosa que se preguntaba la gente tiene que ver, yo creo, con la interpretación de datos, que a veces no sabemos interpretar datos. Y es otra cosa en la que nos tenemos que instruir, ¿no? ¿Cómo es que la mayoría de hospitalizados por COVID son personas vacunadas? Bueno, a ver, hubo que explicar que el porcentaje de las personas vacunadas, que son muchas, ¿vale?, un porcentaje pequeño de muchos es un número mayor que un porcentaje grande de pocos. Entonces, ahí estamos hablando ya de estadística, matemáticas y manejar cifras. Pero bueno, estaba bien, ¿no?, porque realmente había volvía a circular ese run de fondo que le hace a la gente estar insegura y dudar, y siempre aclararlo con estos conceptos está bien, ¿no? Se explicó de una manera muy sencillita. O esto que os decía, que se lo pedía a Boro, porque había realmente compañías privadas, vamos a decirlo mal, forrándose a costa de que la gente quería comprobar si ponerse las vacunas le había servido. Madre mía, ¿no? Y yo dije, me parece una barbaridad, porque es que incluso, bueno, esto fue un día, iba en el coche y escuchando la radio ya, o sea, eso, empresas haciendo publicidad sobre el tema, y me pareció un desfase. Dije, no puede ser, o sea, por lo menos que publiquemos algo que diga, mira, no os hagáis test para comprobar si estáis inmunizados, ¿no? Y bueno, pues ya lo conocéis, él lo explicaba de maravilla, ¿no? Comentaba incluso una publicidad que había de laboratorios que decían, por aquí está, ¿te han vacunado bien? ¿No? ¿Sabes? Como si alguien pudiera vacunarte mal. Era un poco irritante y bueno, estuvo bien desmentirlo, ¿no? Agosto de 2021, igual, seguimos en la misma línea, ¿no? Esto va muy orientado, ya la gente está informada, sabe lo que son las vacunas, se están vacunando, pero van surgiendo bulos y van surgiendo rumores, ¿no? Eso, pues ya no necesitamos más dosis, ya está, esto está totalmente controlado. Esto también. Las vacunas pueden causar infertilidad, disfunción eréctil, también había un montón. Bueno, pues ahí publicamos otro artículo sobre el tema. O esto, nos llegaban noticias de Israel como que estaban perdiendo efectividad las vacunas, porque había que ser cautos con esos datos y relativizar un poco, ¿no? En septiembre de 2021 hubo este análisis de Óscar Zurriaga, relacionado con esto que os decía que ya habías mencionado, Margarita, en la entrevista, ¿no? Porque es importante vacunar contra la COVID a todo el mundo. Aquí estábamos como un poco triunfantes, ¿no? Teníamos la sensación de, ya estamos, mira, el porcentaje de la población vacunada en España y en la mayoría de los países europeos es altísimo, ya está, la pandemia se acaba, ¿no? Este gran mensaje que todo el mundo quería escuchar, la pandemia se acaba. Pero bueno, había que recordar que, en fin, que estamos hablando de un país, no de un país, sino del mundo entero, y que hay que tener una visión global y un poco dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? En noviembre de 2021 se publicó ¿vale?
este informe, que a mí me parece que daba datos interesantes, ¿no? Las dosis recibidas en España, dosis entregadas en España, administradas, personas con al menos una dosis, ¿no? 90,6% de la población diana. Vale, esa es la situación en la que estamos en esa fecha, ¿no? Ya os digo que, bueno, pues estamos vacunados, la segunda dosis ya también está bastante generalizada, tenemos ahí pues datos de la distribución por tipo de vacunas, en fin, se han superado muchos de los problemas y las dudas anteriores, pero bueno, lo que os decía, aquí tengo este análisis en el que nos dijo pues que parte de la clave no era el porcentaje de vacunados, sino la calidad de la campaña de vacunación. Y eso que decía Margarita, y la confianza en las vacunas y en el Sistema Nacional de la Salud de la Población española ha hecho que consigamos algo que no han conseguido pues ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, porque no llegan tanto a la gente, ¿no? Bueno, y aquí llega el momento también de otra parte que también hay que analizar, ¿no? El adoptar medidas punitivas contra los no vacunados. Otro debate que surgió bastante interesante a finales del año pasado, ¿no? Además venían las Navidades, que es el momento en el que todos queremos relajar medidas, pero no. Y bueno, pues había un debate en el que había que responder a una serie de preguntas y una de ellas fue esta, ¿no? Partíamos, o sea, en este artículo pues partíamos de un buen fermento en confianza vacunal, pero solo estaba dirigida a las infantiles cuando empezó todo esto, porque no había tantísima confianza como con el resto de vacunas, con la de la gripe, ¿vale? De la gripe sí que hay cierta reticencia. Y bueno, pues eso, hacíamos un análisis ahí de por qué había tenido una acogida tan buena, ¿no? Pero ahí otro momento también clave que tuvimos es que a la hora de publicar, yo estoy a punto de acabar, a la hora de vacunarse uno mismo, había un sí generalizado, pero hubo otra vez un momento así como de reticencia y a los niños ya la gente dudaba, ¿no? Hubo un poco más de duda y otra vez hubo que relanzarse en ese sentido. Muchos expertos nos dijeron, oye, quiero escribir un artículo para apoyar la vacunación infantil porque vemos que hay muchas dudas en padres. Incluso había gente de universidades que nos decía, oye, mira, en los grupos de padres que estoy, gente de las UCCs y tal, en general la gente dice, oye, ¿vas a vacunar a tu hijo? Hay duda, o sea, como que la percepción general de la sociedad era, vuelvo atrás porque la población infantil la analizo de otra manera, ¿no? Pues había el mito de que no había bastantes ensayos, no había bastante conocimiento, que los niños iban a reaccionar diferentes, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es el mensaje general de todo lo que os he contado, ¿no? El mejor antídoto contra el miedo, conocer. Y ahí nuevamente hicimos una serie de artículos de, por ejemplo, por qué las dosis de la vacuna eran diferentes para niños, adolescentes y adultos, en fin, todos los análisis que los expertos nos fueron recomendando y nosotros les sugerimos que interesaba contarle a la gente. La tercera dosis, que también provocó polémica, lo mismo, pues Ignacio Molina, que es un inmunólogo de Granada, también ha escrito artículos muy buenos en esta pandemia. Bueno, explicaba también la diferencia entre tercera dosis y dosis de recuerdo, ¿vale? Contaba que la tercera dosis se le da a personas en las que la respuesta obtenida tras inocular 2 no se considera robusta, y la dosis de recuerdo en quienes sí es robusta, pero haces una dosis de recuerdo, y invitaba a no usarlos como sinónimos. Y bueno, ya luego hacía una reflexión de por qué él la consideraba inevitable. Por cierto, que debo decir que después de escribir este artículo estuvo un tiempo sin volver a escribir porque ya sabéis que se republican y le metieron una caña tremenda porque se utilizó mucho la tercera dosis ideológicamente, que es lo malo, y en algunos periódicos que republicaron tuvo muchos comentarios negativos y tal, y me dijo, voy a estar un tiempo sin escribir porque esto me ha desmoralizado, ¿no? Decía, cómo la gente puede utilizar ideológicamente algo así y, bueno, pues atacar tan directamente a una persona por escribir un análisis de por qué la tercera dosis será inevitable, ¿no? Y efectivamente así ha sido, ¿no? Luego ya os decía que también había esa sensación general, esa fatiga pandémica y esas ganas de que todo se acabe, de que ya está, ya nos hemos vacunado, venga, vamos a dejar esto, vamos a vivir normal. Bueno, pues ahí hubo un par de iniciativas y de artículos para explicar por qué no debemos bajar la guardia, ¿no? Y ya me acerco al momento actual, los bulos y la ética, esos no nos abandonan, ¿vale?
Hay mucho que comentar en cuanto a si producen infertilidad las vacunas frente a la COVID, que os decía, volvió a surgir el tema, volvieron a escribir investigadores del ISTI en este caso, qué relación hay entre la vacuna y la erupción de herpes zóster, también se preguntó a la gente, o, bueno, pues esto, el pasaporte COVID y la vacunación obligatoria, todos estos temas y, por supuesto, otro gran momento, ¿no? El de Djokovic. ¿Es justo impedirle participar en el Open de Australia? Bueno, pues ahí también hubo varios investigadores que quisieron hacer su reflexión y aprovechar para hablar del asunto de la ética. Y bueno, pues este artículo de Goñi, que también era interesante, ¿no? Hablar de si realmente todo el tema de las variantes y demás implica que necesitamos una super vacuna o, bueno, o que realmente con las que tenemos está bien, porque seguimos investigando en vacunas y cómo evolucionarán a la vez que evolucionan las variantes del virus. Y bueno, pues esto es un poco cómo ha ido respondiendo The Conversation, que ya os digo, no lo considero un medio, sino considero un poco la voz dentro de lo que podemos dar cabida de los científicos, contestando y explicando a la población la evolución de un proceso tan importante como es este de la campaña de vacunación. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres ponentes. Ahora es el turno del taller, de las preguntas. Quita ese que se me quedó ahí yo. Sí, Allá bueno, lo quitan ellos. las preguntas de la sala también, por favor, con micrófono, porque puedan oírlas también la gente que está en streaming. Y adelante. Javier, aquí. Bueno, ¿oye? ¿Se oye? No, Ahora. no. Micro. ¿Ahora? Por favor, el micro lo podéis activar abajo. Ahora. Estaba apagado. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Yo creo que ha sido impresionante. Y quería pregunta y comentario para cada una de las tres. Los hago las tres y así. Aurora, yo creo que el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho alucinante. Yo lo he podido vivir desde dentro. He aprendido muchísimo con vosotros, pero creo que no hemos sabido exponer a la población todo lo que hay detrás de estas decisiones, de estos cambios que la gente no entendía y que ha generado. Entonces, la pregunta va a ser global para las tres. Si apareciera una pandemia nueva, ¿cómo actuaríais para que la gente tuviera más confianza en lo que hacéis y en las dificultades que os habéis encontrado día a día con eso para transmitirlo y que la gente tuviera más confianza si es posible? Para Hannah, ¿te hablo en español o en inglés? Prefiero inglés, si puede. Yes. Well, thank you very much for your presentation. I love that. Do you think that one of the lessons learned could be in next pandemic, could we have an European NITAG? Because the evidences are evidences for everybody. So, would it be possible to have just one European, like the FDA and CDC have just one for all the states? Do you want me to answer right away? No, I'm asking Elena. Y para Elena es también lo mismo. Sí. Es decir, hemos visto cómo la información que se ha ido moviendo y los bulos, habéis tenido una respuesta suficientemente rápida, pero si apareciera una nueva pandemia, con toda la experiencia y conocimiento que tenéis ahora, ¿haríais lo mismo o intentaríais cambiar e ir por delante de los bulos? Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Vale, bueno, yo creo que si leéis el primer documento de la estrategia, ahí en el apartado de comunicación ponemos bien claro que pensamos que la comunicación técnica era muy importante, la considerábamos fundamental.
Cuando hablamos de comunicación técnica, mira, en el grupo de trabajo técnico éramos 30 personas y en el trabajo conjunto de la ponencia con el grupo de trabajo técnico éramos 54 personas. Hay técnicos involucrados en la propuesta de diferentes, ¿no? Las propuestas que hemos realizado, a los que toman las decisiones, hay técnicos de diferentes disciplinas como para informar adecuadamente, ¿no? Esa era la propuesta que hacíamos y lo que pasa es que, de nuevo vuelvo a decir, que los técnicos no tomamos las decisiones. Finalmente la estrategia de comunicación no ha sido la que proponíamos los técnicos, ha sido diferente. No sé si mejor ni peor, pero yo creo que ha faltado la visión técnica de por qué se hacían las diferentes propuestas, ¿no? Y también, si revisáis ese primer documento, hay diferentes opciones las que proponíamos dar respuesta un poco a las preguntas, adelantarnos a las preguntas que iban a surgir. Y sin embargo, bueno, pues no se consideraron, ¿no? Yo creo que el incorporar a técnicos de comunicación es fundamental. En este caso hablo del Ministerio, ¿no? Y estoy hablando totalmente de lo que yo pienso. Pienso que es fundamental y no lo tenemos incorporado, o sea, no tenemos profesionales de la comunicación en los diferentes estamentos. En concreto, en el Ministerio de Sanidad tenemos un gabinete de prensa que trabaja para la ministra, o sea, que no tenemos. Y yo creo que en salud pública, fíjate, es fundamental, o sea, a la hora de elaborar estrategias o tal, ahí contamos siempre con profesionales de la comunicación que contratamos para aspectos concretos y campañas concretas, pero no trabajan de forma habitual y sistemática, ¿no?, con los técnicos que trabajamos en los diferentes aspectos, en concreto en vacunación. Yo creo que eso es un aspecto muy importante. Y de nuevo, yo si tuviera que pensar en la próxima pandemia, haría unas propuestas similares a las que hicimos para esta pandemia y que, bueno, la estrategia se ha hecho de otra manera. Yo no sé si ha sido mejor o peor. Yo creo que ha faltado un poco esa visión, ¿no? Finalmente, los periódicos, las radios, las televisiones han recurrido a otros expertos que no estaban participando, digamos, en la elaboración de la estrategia ni en la propuesta concreta. Y creo que ese es algo que deberíamos tener en cuenta para una próxima pandemia. Hannah, can you answer the question of Javier? Do you want me to answer to Javier, or? Yes, please. Yeah. So the question from Javier was that whether in next pandemic there should be a common European Union vaccination program. I know that this is something that the Commission has wanted for quite a long time, not just for the pandemic program, but also for the other national immunization programs, that it would be harmonized. Also FPA, meaning the vaccine producers, it would be easier for them if we had one unified program. However, the funding basis in different countries is different. Also, populations are somewhat different, and what we've seen with the epidemic is that the speed of the epidemic has been somewhat different, although the major elements are the same. And to my mind, it's actually advanced science that we have had somewhat different vaccine programs. For example, the fact that UK and Finland had a bigger delay between the first and the second dose of the COVID vaccine, we actually understood much better how the vaccines work if in comparison, if all the countries would have used the EUL 3-week to 4-week interval. So I think having different programs might also advance science. I know that it is a lot more work when each country considers their own program, but I think that's how we are. We are rather jealous about our own decisions. What is useful to me in this EU NITAG network is that we can rely on the systematic reviews that are being jointly done
and we don't all have to repeat that kind of work. But I think each country still very much owns their own national program. It's hard for me to see that we would be mature enough to move to one harmonized program. Thank you, Hannah. Elena. Pues a ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, que todo esto que hemos ido haciendo también, o sea, no solo hemos cambiado nosotros, hemos aprendido nosotros, la población también. Y yo creo que uno de los mensajes que había que transmitir a la población es que el método científico es así, o sea, no andamos con certeza desde el minuto uno. Quizás, fíjate que yo lo que haría está muy enlazado con lo que dice Aurora, ¿no? Yo intentaría contar el proceso. O sea, si tú vas contando el proceso, el debate interno que hay entre los técnicos y cómo van tomando decisiones, si tú participas de esa toma de decisiones y no las ves como se ha visto al principio de esto, al azar, como estos se están probando, ¿no? Que claro, quizás coincido con ellas en que cuando se transmite el mensaje como cualquier otro mensaje, vamos a llamar político, como cualquier otra decisión política, da la sensación eso de que la han tomado pues como cuando deciden si ponen, yo que sé, un parque aquí o un parque allí, ¿no? A lo mejor. Y hay todo un proceso detrás y un debate detrás que no se ha transmitido. Entonces a mí me gustaría trabajar en relación con eso, digamos, comunicando directamente el proceso del debate, porque creo que así nos adelantaríamos, como dices, también a los bulos, o sea, no le daríamos tiempo. Desmentir bulos antes de que surjan, o sea, bien informando, eso es lo que pretendes. Y en muchos de esos bulos que han surgido detrás, si tú mirabas artículos anteriores, lo habíamos explicado. Pero bueno, luego tenías que ir al detalle concreto del bulo y explicar por qué el bulo no, y la información que te estoy dando es esta, aunque ya lo hubiésemos contado. O sea, a veces el bulo surge aunque haya información previa correcta. Pero bueno, eso es lo que haría. Y tener un poco la confianza en que realmente la gente ahora entiende un poquito más del método científico. O sea, que realmente cuando se dijo mascarilla no y luego mascarilla sí, no era porque, mascarilla no, bueno, tenían unas evidencias, luego tienes otras. O sea, el tema de la evidencia es una gran palabra que debería calar en la población, a mi entender. Y un paréntesis ya está, pero hay un artículo aquí también reciente que he pedido hace poco también que me escribieran sobre él, que es cómo todo esto de la pandemia nos va a influir en el tema del cambio climático, ¿no? En la comunicación del cambio climático, que sé que es otro aspecto diferente, pero a nivel de riesgo de población, de convencer a la población y del nivel de bulos que se genera en torno al tema, tiene mucho en común. De hecho, también hay un poco de conexión entre todas las posibles pandemias que vayamos a tener y si dejamos que el clima cambie de esta manera. O sea que ahí tenemos un reto ya, sin que venga pandemia nueva. Óscar. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Aurora Limia, aunque hay aspectos que quizá Elena Sanz también podría responder. Has mencionado que uno de los aspectos en tus reflexiones finales subjetivas, como comentabas, que uno de los problemas había sido la gobernanza, ¿no? En el sentido de que el Consejo Interterritorial o los acuerdos del Consejo Interterritorial debería ser diferente la manera en la cual son luego llevados a la práctica, ¿no? Lo digo porque tiene esto que ver también con el futuro Centro Estatal de Salud Pública o Agencia Estatal de Salud Pública, en qué papel va a jugar en ese sentido y cómo lo podéis ver desde un punto de vista, en este caso de la ponencia de vacunas. Y esto, ¿hasta qué punto está influido también este nivel de gobernanza por lo que estamos viendo constantemente? Mientras estábamos aquí, acaba de entrar la noticia de que el día 19 de abril nos vamos a quitar las mascarillas en interiores. Esto no está apoyado todavía en el informe de la ponencia de vigilancia y, sin embargo, estamos viendo que ya se nos da por hecho. ¿Hasta qué punto esto puede ser contrarrestado con una manera diferente en la gobernanza, o en el Consejo Interterritorial o en el futuro Centro Estatal de Salud Pública? ¿Y cómo afecta esto a lo que estaba comentando ahora Elena, en el sentido de no estamos contando el proceso? Parece que esta es una decisión ya tomada independientemente de la evidencia que tengamos dentro de 15 días, ¿no?
¿cómo podría esto estar engarzado, y en el caso concreto de la ponencia de vacunas, o cómo podría trasladarse de otra manera para que ganáramos más confianza en la población y para que las medidas fueran más efectivas, si fuera posible? Bueno, aquí hay dos respuestas, ¿no? Una, cómo veo yo que esto puede llegar a funcionar, y otra es cómo se comunica, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia que hemos tenido durante la pandemia debe hacernos reflexionar un poco sobre este tema, ¿no? Las decisiones tienen que ser o no vinculantes. Luego, el tema de que, sin ninguna duda, los que toman las decisiones son los políticos, eso los que trabajamos tanto desde el nivel central como en las comunidades a nivel técnico lo hemos visto. O sea, es verdad que las discusiones técnicas no siempre se trasladan a nivel político. Y así, yo no digo que no tenga que ser así, o sea, es así, ¿no? Los que toman las decisiones, los que ponen los recursos, son los que toman las decisiones. Es una labor que no debe ser fácil. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que las discusiones técnicas que se tienen pues se pudieran publicar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una discusión técnica y este es el documento que apoya y que propone, ¿no? la discusión técnica que hemos tenido. Estas son las propuestas que hacemos. Luego, la decisión final ha sido de otra manera, ¿no? Y bueno, y al final es una forma transparente también de que figure un poco todo esto. Entiendo que debería haber también un trabajo también de comunicación ahí, ¿no? Y por eso yo creo que es importante trabajar los aspectos de comunicación, además de las propuestas técnicas. El hecho de que vaya a haber un centro estatal de salud pública, yo creo que debería existir ya desde hace tiempo, porque la verdad es que el tener el desgaje que tenemos con el Instituto de Salud Carlos III, en fin, ahí hay un montón de temas que no acaban de configurarse bien, y yo creo que un centro estatal de salud pública es importante, pero debería pasar un poco también por ahí, ¿no? Por ser capaces de publicar las decisiones, las propuestas técnicas de forma independiente a la toma de decisiones. No sé si te he respondido adecuadamente, pero creo que ese es un tema que, por ejemplo, los técnicos sí echamos de menos, ¿no? O sea, nosotros a veces tomamos decisiones técnicas que luego no se trasladan. O sea, la decisión política es la que es y no tiene por qué ser igual que la discusión técnica que ha habido, pero bueno, a lo mejor sería interesante que todos conocieran cuál ha sido la discusión técnica, ¿no? Y la decisión que se toma a nivel técnico. No sé si te he respondido o querías algo adicional. Vale. ¿Alguna pregunta más? No sé si alguno de los asistentes en streaming tiene alguna pregunta. No hay ninguna pregunta más. Una primera pregunta para Lina es que quizás para mí como científico, como virólogo, ha faltado un poquito para combatir la desinformación, explicar qué hacen los profesionales, quizás. O sea, ¿qué piensas tú de esto? Porque mucha gente ha puesto en duda ya no al sistema porque son antisistema, porque son anti-medida gubernamental, pero incluso a los profesionales sanitarios, a los inmunólogos, a los virólogos, a los científicos, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso? ¿Estamos comunicando mal lo que cuesta llegar a tener una actividad como la que hacemos? Esa es la primera. Y para Hannah, for Hannah, one of the questions that you had that is bringing out for the ECDC and other members is, so I'm not asking you for an answer, but what's your opinion for the new booster? Should we stay with the Wuhan, or may we go for a different one adapted to what is circulating as we do with the flu? Do you want me to answer now? Okay, yes. Okay. Yeah, I think we haven't seen enough data to make a decision. I think the regulatory authorities are similarly struggling with the issue.
that the concern is that if we have an Omicron tailored vaccine solo, then maybe the epitope breadth is too narrow to provide protection for the future variants. The ancient or the original Wuhan variant tailored vaccines have actually been extremely good in giving us protection against serious disease and death. And the likelihood that we would move away from that because of the tailored vaccines is diminishing all the time, simply because it seems like the alternatives that are coming up may not be as good, and because we don't know what the next major variant of concern will be. So talking with the regulatory authorities, they're quite concerned on what the choice will be. And we are equally concerned because we would need to start planning our programs for next fall, which vaccines we would take. And the Commission, with the advanced purchase agreements, want us to sign to certain numbers of doses, and we are not quite sure whether we'll get the original tailored vaccine or the tailored vaccine. So there are a whole lot of unknowns for us, and right now I don't think that we have an answer yet. Ahora sí. Pues mira, fíjate que precisamente me he acordado ahora de que justo Óscar Zurriaga publicó un artículo, porque no sé si os acordáis que hubo ahí un comentario de desprestigio de que los epidemiólogos conseguían el título, no sé, básicamente que lo compraban, ¿no? Hubo un comentario específico dirigido a ellos y escribí un artículo para responder. Sí que es verdad que a lo mejor en general, y no solo en la pandemia, hay que contar el esfuerzo y lo difícil que es el trabajo, y sobre todo eso que decimos, ¿no? Que el método científico en sí mismo no casa, de alguna manera, por así decirlo, con nuestras inquietudes humanas. O sea, los humanos queremos certezas, ¿no? El cerebro está configurado para que nos movamos sobre certezas. Entonces, pues por eso nos gustan los titulares que no dicen el puede, sino el verbo afirmativo y definitivo, y eso lo usan los periodistas, y por eso los humanos queremos entender, vamos a ver, ¿la mascarilla sí o no? No me andes con... Entonces, a lo mejor hay que educar, hay que hacer una labor de educar, y cuando digo educar, evidentemente creo que los medios de comunicación también lo hacemos, ¿no? De explicar cómo va la ciencia y el conocimiento en general. O sea, cómo hasta que tú tienes una certeza falta bastante, cómo hay un debate, cómo en base a las evidencias no hay un si A entonces B, sino que a veces hay posibilidades y opciones y se coge una de ellas. En fin, sí que me parece interesante que reflexionar sobre eso, sobre la importancia de explicar, primero, lo difícil que es vuestra labor, segundo, que se basa en cosas que a lo mejor no nos gusta como son, pero son así, que no tenemos tantas certezas como nos gustaría, y bueno, pues tercero, el nivel de profesionalidad que hay en todo lo que hacéis, ¿no? En el caso de los epidemiólogos fue muy fácil salir a responder a una afirmación con un despropósito semejante, pero en general pues seguramente tenemos que ayudar a esa imagen vuestra. Cojo el guante, vamos. ¿Alguna pregunta más? Pues me voy a permitir, como moderador, lanzarle una pregunta más sobre lo que los mensajes sobre los medios, ¿no? Porque evidentemente ahora en este momento hay una diferencia muy clara en la llegada de la información a la población entre los medios, digamos, más tradicionales, más periodísticos y los medios más actuales, ¿no? Todas las redes sociales en las cuales la información y demasiadas veces la desinformación fluye con una rapidez extraordinaria, ¿no? ¿Qué papel, qué podemos hacer para que se llegue también a esta parte de la población que se informa en estos medios? Bueno, es complicado. La respuesta claramente es que como las redes sociales más que un medio en sí son un canal, ¿no? Todos lo podemos usar, o sea, igual que lo usan los que lo usan mal, tenemos que usarlo los que lo usamos bien, ¿no? Yo, bueno, pues por los cursos de formación que doy, porque me gusta el tema, he estado analizando muchos temas de atención de la población a nivel, digamos, neurocientífico, cómo nos condiciona, digamos, la vida actual y el ritmo el volumen de información que nos llega a diario, el bombardeo de información a la hora de dispersar nuestra atención. Hay mucho estudio sobre el tema, ¿no? Y entonces una de las cosas fundamentales es que la gente está informándose como con pildoritas y nunca profundiza, ¿no? Y entonces recibes un mensaje, no entras al punto analítico, te llama la atención, y quienes además desinforman precisamente usan las herramientas que manejan la atención del cerebro con mucha más eficacia a veces que nosotros. Entonces,
pues tenemos que saber en qué, creo, no es fácil, pero es saber en qué mundo nos movemos, en que nos dirigimos a personas con una capacidad de atención relativamente baja, que reciben bombardeo de información, y que tenemos que conseguir que la nuestra, que es la que sabemos que es verídica, le presten atención. Entonces yo ahí me esfuerzo mucho claro, en mi trabajo yo muchas veces digo que estoy súper contenta de trabajar en The Conversation porque he trabajado en otros medios, es verdad, pero aquí me siento un poco en servicio así como de servicio público, ¿no? En el sentido que realmente, pues eso, no vivimos de la publicidad, no nos vendemos a nadie, lo único que queremos es que la información veraz se transmita y trabajar para eso, pues es realmente bonito. Te enfrentas a mucha más gente, digamos, fuente de desinformación que los que somos fuente de información. Entonces, nada más que por el volumen ya es complicado, pero creo que estamos consiguiendo cosas poquito a poco y que eso se trata de usar los canales que usan los demás. Otra vez, no vuelvo a meter la palabra educar, pero sí que es verdad, educar a la gente para que sepa distinguir la información veraz de la que no, porque es verdad que hay gente muy predispuesta a fiarse de cualquier cosa, pero hay gente que realmente no sabe discernir cuál es la fuente correcta de la que fiarse. Entonces ahí podemos hacer una pequeña labor de explicar, jolín, fíjate de quien sabe del tema, ¿no? Fíjate del experto, simplemente es un mensaje muy pequeñito, pero muy rotundo y contundente, creo. Gracias. Bueno, sí, hay aquí otra palabra, la última ya. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora. Yo tengo dos preguntas y es en base a lo que ha comentado el compañero Óscar de que han dicho que el 19 ya no tenemos mascarillas. Y una va para Elena, que es el hecho de que no estén vinculadas la toma de decisiones entre lo que los científicos sabemos y las decisiones que toman los políticos, hace que nuestra opinión, o sea, de cara al público, se pierda credibilidad en lo que nosotros aportamos. Y a Aurora preguntarle de qué manera se podría conseguir una mayor vinculación entre lo que estamos trabajando y los resultados que salen con las decisiones que se toman. Qué complicado. Bueno, a mí me gustaría pensar que, a ver, el problema es que la gente ni siquiera sabe, creo que llega a conocer lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que no hay una relación entre esos debates técnicos y la decisión final que se toma, porque como dice Aurora, ni siquiera llegamos, incluso los que queremos comunicar, no llegamos a poder transmitir ese debate técnico interno, ¿no? Entonces, claro que lo ideal, o sea, yo como comunicadora me encantaría que lo que propone Aurora se hiciera por sistema, o sea, traslado el debate técnico, explico que el científico solo informa y que el político decide, y que decide en base a todos los criterios que respetamos y que entendemos que el mundo funciona así, ¿vale? No son los técnicos los que toman decisiones, pero estaría genial desvincular esa sensación de decisión final y explicar eso, que hay un debate técnico y estas son mis conclusiones. El científico termina aquí y aquí empieza el político. Estaría genial de establecer ese margen, ¿no? Creo yo. No sé, Aurora, ¿qué piensa? Sí, yo creo que el debate técnico existe, o sea, y lo tenemos. Y de verdad que durante esta pandemia las reuniones han sido infinitas y hemos discutido con diferentes sociedades científicas cada uno de los aspectos y tal. También es verdad que muchas veces los científicos, o sea, nosotros también, ¿no?, los que trabajamos en salud pública, muchas veces nos quejamos, ¿no? Decimos, claro, pero es que el científico, por ejemplo, pues solo ve su punto de vista, ¿no? O sea, el punto de vista que tiene de su sociedad o de su trabajo, el trabajo que realizas, ¿no? Cuando tú eso lo llevas a la salud pública es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos con la vacunación, cuando estábamos todavía trabajando sobre cómo vacunar, la discusión con una sociedad científica decía que lo que teníamos que hacer era, antes de vacunar a las personas, hacerle un test para ver si se había infectado o no se había infectado y en función de eso decidir si la vacunas o no. Los que trabajamos en
la gestión, en los programas de vacunación, sabemos que en ese proceso de hacer un análisis de sangre, porque entonces había que hacer análisis de sangre, no había test rápidos, hacer un análisis de sangre, esperar al resultado y volver a llamar a la persona para vacunarla, se te han ido la mitad. O sea, sabemos que eso no funciona en la realidad. O sea, es un tema teórico y académico muy loable y que bueno, que está muy bien, pero la realidad es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? O sea, hay aspectos que en salud pública, que trabajamos con poblaciones y no con personas individuales, es un poco diferente, ¿no? O sea pero lo importante es aunar un poco esa evidencia. Cuando esto lo trasladas al nivel político, pasa un poco igual, ¿no? O sea, una cosa es lo que trabajamos a nivel técnico, la evidencia científica, y que conste que sí que lo discutimos con los nivel político, o sea, en las reuniones de la Comisión de Salud Pública se explica punto por punto y además todo eso va precedido por un documento donde ellos ven los argumentos técnicos y te preguntan y tal, y contestamos a todos esos argumentos. Pero es verdad que luego en la toma de decisiones influyen otras cosas que muchas veces desde el nivel técnico no entendemos. Y yo creo que también, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo respeto. A mí no me parece fácil tomar decisiones políticas. O sea, y tienen en cuenta otras cosas, no solamente el documento técnico que tú les has pasado, ¿no? O sea, no, bueno, es legítimo y es lo que tienen que hacer, tienen que tomar decisiones. Hombre, a veces a mí y a nosotros, yo creo, nos gustaría, ¿no?, que nos comentaran por qué han tomado esa decisión y no la otra, ¿no? Pero yo creo que también hay un tema de conocer por qué, o sea, de conocer cómo funciona el tema de la decisión política, ¿no?, que no es fácil. Y creo que también es un tema importante y que al final muchas veces desconocemos la decisión final porque se ha tomado. Esta decisión de quitar la mascarilla es un tema que lleva debatiéndose. Esto no es un tema de vacunas, pero vamos, trabajamos muy de cerca con los que forman la ponencia de vigilancia o la ponencia de alertas y es un tema que no es nuevo, lleva debatiéndose mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay un montón de factores que intervienen a la hora de tomar la decisión política, que aunque no sé cómo ha sido, no te puedo decir, pero que la decisión se toma por algo que lleva pidiéndose desde hace ya tiempo desde algunas comunidades autónomas y que hay diferentes razones que finalmente pues inclinan la balanza hacia una decisión u otra, ¿no? Yo creo que hay que respetarlo, pero también es importante debatirlo y decir por qué nos parece que sí está bien o que no está mal, ¿no? Aunque no nos pregunten. Yo creo que el generar un debate en la sociedad y que sea un debate sano y respetuoso, yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Y yo creo que bueno, a veces eso es difícil también generarlo y sobre todo encontrar el cauce por el que debe fluir ese debate, pero uno de los aspectos que influye mucho en la decisión política, creo yo, es lo que piensa la población. O sea que muchas veces eso también influye, ¿no? Y en las decisiones técnicas es otra historia. Entonces yo creo que es muy importante conocer cómo se toman las decisiones, qué procedimientos hay, qué procesos hay y cada uno alzar la voz dentro de su expertise y bueno, todas las voces son escuchadas. Otra cosa es que influyan o no en la decisión final. Bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido unas presentaciones excelentes, un debate interesante. Thank you very much, Hannah, for your presentation. Gracias, Aurora. Gracias, Elena. Gracias a todos vosotros. Gracias a Fisabio por organizar estos encuentros. Y bueno, esperemos el próximo, que seguro que será interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.